Hablemos de esa carta que en respuesta ha enviado el embajador de Rusia en Colombia. Lo dicho por el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, pues incomodó a Rusia y precisamente a su embajador en Colombia. Ellos han emitido una dura carta de respuesta en la que calificaron de irresponsables las declaraciones del ministro de Defensa. Vamos a leer una parte. Dice el embajador de Rusia en Colombia: la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia constata con perplejidad los continuos intentos de acusar sin fundamento a la Federación Rusa de la presunta injerencia en los asuntos internos de Colombia. Agrega el embajador y le dice al ministro de Defensa: en su búsqueda incansable de enemigos ficticios, al citar una vez más datos de inteligencia sin ninguna comprobación. José, mire, es que en la carta utiliza un término diplomático. Le dice al ministro Molano, el embajador ruso, le dice que pues él está buscando enemigos ficticios, palabras más, palabras menos, o dicho de otra forma, le está diciendo paranoico. ¿Usted cree que esto es paranoia del ministro de Defensa de Colombia o realmente es una amenaza que se está poniendo encima de la mesa para que sea explicada y sea tenida en cuenta en este momento en términos de seguridad para Colombia? No creo que es paranoia para nada. Yo no creo que tampoco Colombia está buscando enemigos. Yo creo que hay conflictos que están llegando a Colombia, principalmente desde Venezuela. Y Venezuela, el gobierno que está en poder en Venezuela, que es el régimen de Nicolás Maduro, mantiene alianzas estratégicas con ciertas potencias globales que tienen planes estratégicos para cambiar el orden internacional. Ahí es donde entra Rusia, ahí es donde entra Irán, ahí es donde entra también China. Entonces esto es un juego mucho más geopolítico. Obviamente que Rusia no lo va a admitir y no lo va a decir o comunicar así, pero ellos saben bien que estaban haciendo sus espías en Bogotá en 2020, a finales del año, cuando fueron expulsados de Bogotá. También qué tipo de armamento y qué tipo de estrategias están mandando a Venezuela. Saben bien cuando uno de sus jefes militares de fuerzas terrestres, en general Vasily Petrovich, llegó a Venezuela en 2019 para empezar una estrategia, lo que llaman la estrategia siria, para amplificar un conflicto, para después usar el conflicto como una forma de chantajear y provocar a Colombia. Ellos saben bien cómo están manipulando estas circunstancias y yo creo que Colombia, las autoridades están de cierta forma mirando esta amenaza creciente y buscando cómo pacificar la situación. Mire, yo estaba en Arauca el año pasado y yo te puedo decir de primera mano que en este caso la Armada de Colombia no hacía nada para provocar conflictos desde Venezuela. En cambio, muchos de esos grupos irregulares, cuando secuestraban o asesinaban a personas en Colombia, los llevaban a Venezuela, los mataban y después dejaban sus cadáveres en el terreno colombiano. La situación era muy fea ahí en ese lugar, pero el pretexto más amplio era para poder decir y imponer esta narrativa falsa de que los conflictos están pasando por la culpa del gobierno de Colombia, cuando en realidad es al revés. Esto está pasando por la misma razón que Venezuela está en una situación humanitaria más preocupante de todo el hemisferio, sí. Es porque el régimen de Maduro está avanzando con avanzar en atacar Colombia como lo ha hecho con Venezuela. ¿Cuál es la importancia que tienen las elecciones presidenciales en Colombia para los intereses geopolíticos de Rusia? Yo creo que son demasiado importantes. Las elecciones en Colombia podrían definir el próximo década de lo que va a pasar en América Latina, porque Colombia es un país estratégicamente muy importante por su geografía, pero también entre los más fuertes aliados de Estados Unidos en el ámbito económico y de defensa y seguridad. Pero lo que pasa con este tipo de injerencias que se está hablando, muchas veces gente cuando piensa de injerencia está pensando en el campo físico, injerencias en el terreno, injerencias en el proceso electoral o como quieran. Pero realmente lo que pasa, la forma en que manipulan y de cierta forma hacen su injerencia en procesos electorales es con desinformación, en el ámbito digital. Lo vimos esto en Estados Unidos, en diferentes elecciones, lo han visto en Europa, en varias elecciones, y más no solo pasa en elecciones, pasa también cuando hay paros nacionales, manifestaciones. Lo vimos en Chile, en un estudio que yo participé, vimos en Chile de un ecosistema de 7 millones de interacciones digitales que estaban hablando sobre las manifestaciones en Chile de 2019, más de 60% del ruido de la conversación venía de menos del 1% de las cuentas. Y de ese 1% de las cuentas, 60% las cuentas estaban en el exterior, estaban geolocalizados a Rusia, a Venezuela, a Cuba. Entonces, esa es la forma hoy en día
que este tipo de procesos y injerencias operan. No es tanto en el ámbito físico, sino es en el ámbito digital, y ahí es donde tenemos que prestar atención. Por eso Rusia ha aumentado muchísimo sus medios de comunicación en el idioma español, y creo que, si no me equivoco, sus seguidores han crecido demasiado durante la pandemia, de 8 millones de seguidores en sus medios de comunicación estatales rusos, a más de 20 millones a la fecha. Eso significa que está funcionando su estrategia. José Dumire, consultor, estratega de seguridad y director del Centro de Pensamiento para una Sociedad Libre y Segura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un feliz noche. Una feliz noche. Todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten en este momento nuestra página web, NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. No lo olviden, La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche.